Me hallo sobre las almenas del castillo de Yeste. Mi vista se clava en el sendero que serpentea hacia la pedanía de la Gralla y el fatídico paraje del estrecho de los infiernos. Me inclino para recoger una piedra del camino, una caliza afilada que bien podría ser un fragmento de la dignidad que allí se quebró. Siento el aire silbar entre las piedras del castillo, un lamento que parece traer los gritos de aquel mayo de 1936. Me enderezo con dificultad, señalando con el brazo extendido hacia el cauce del río Segura, donde el agua aún corre indiferente al horror que sus orillas presenciaron. En la pedanía de la Gralla, el conflicto no fue por una idea abstracta, sino por el hambre física nacida de una ley artificial. Los vecinos, despojados de sus comunales por la expropiación de Madoz, intentaban subsistir recogiendo leña y resina en los montes del Palancar y la Umbría, tierras que por siglos fueron suyas y que un cálculo de interés general en la corte convirtió en propiedad privada. Cuando la Guardia Civil detuvo a varios vecinos el 27 de mayo por este delito de supervivencia, el pueblo entero sintió el hachazo de la arbitrariedad en su propia carne. El clímax del horror ocurrió el 29 de mayo, en el Estrecho. Allí, una muchedumbre de hombres, mujeres y niños interceptó a la pareja de la Guardia Civil que custodiaba a los presos. En la refriega, cayó muerto el cabo Pedro Domínguez, y lo que siguió fue una represión de una ferocidad inaudita. 17 vecinos fueron masacrados allí mismo, y otro más murió días después. Un total de 19 almas segadas por el fuego de los mosquetones en nombre del orden público y de la propiedad nacida del despojo. Fue el patíbulo de la estricta justicia frente a la conveniencia del mando. Esta tragedia es la prueba física de lo que dicta el artículo 7 de la apócrifa Constitución. El mando invocó el interés general de la propiedad estatal y privada para encarcelar a quien solo buscaba el pan. El cálculo de la ley fue falaz, pues ignoró que la vida de la persona natural es un valor que ninguna suma de bien común puede compensar. La decisión de expropiar los comunales décadas atrás fue el acto de arbitrariedad, originario que terminó en el barro y en la sangre de la Gralla. Si el mando protege la linde robada, la paz del vecino queda sepultada. Que el bien de unos pocos con ley se disfraza, y el plomo del mando al hombre amenaza. Ni la seguridad del Estado ni la protección de una propiedad mala vida pueden justificar la muerte de quien defiende su arraigo. El constructivista que sostiene tal engaño intenta controlar una variable incalculable, la fuerza de la necesidad humana y el vínculo indisoluble entre el hombre y la tierra que le da el sustento. El diseño de paz social por decreto está condenado al fracaso porque pretende que el miedo sane el vicio de la injusticia. En el Estrecho de Yeste, la lex, la ley de la expropiación, asesinó al ius, el derecho natural a la subsistencia, dejando una mancha que ninguna constitución de papel podrá limpiar. Lo que en el Estrecho fue sangre y lamento, no lo borra el mando con su juramento. No hay bien general que valga una vida, si la ley es solo una mano herida. Suelto la piedra y dejo que caiga al foso del castillo, observando cómo desaparece en la oscuridad. La historia de Yeste nos enseña que cuando el interés general se convierte en el verdugo de la persona, el mando pierde toda ánima para obligar al hombre libre. El interés general es el eufemismo del cadalso. Solo donde se reconoce la nulidad de las disposiciones basadas en el cálculo político, puede la persona natural habitar un suelo que no esté abonado con la injusticia. Camino con paso lento por las estancias del Real Sitio de San Ildefonso. ¿Acaso el mármol de estas fuentes puede dictar el cauce de mi propio albedrío? Siento el frío de la piedra de Segovia a través de mis calzas de terciopelo. Observo con desdén estas paredes que un día pretendieron ser el centro de una soberanía absoluta e incuestionable. Me detengo ante el atril de madera labrada. Sacudo el polvo de mis guantes de cuero y yo, el veedor, haciendo las veces de secretario judicial, procedo a dar lectura al acta de notificación del artículo 7 de la Constitución Española, de 8 de octubre de 1791, que se dice apócrifa, falsa, falsificada y 1000 veces enmendada. Siendo el día y la hora señalados, se constituyó el señor juez de esta ciudad y su partido, con mi asistencia, a fin de celebrar la comparecencia fijada para hoy, y concurriendo a la misma todos los aquí presentes, procedo a dar lectura solemne al indicado artículo 7. Artículo 7. 1.
El interés general y el bien común son conceptos jurídicos indeterminados e imposibles de medir. 2. Se reconoce la imposibilidad de la mente humana para tomar decisiones sobre tan amplio y difuso elenco de proposiciones que pudieran constituir el interés general o el bien común. 3. Se reconoce irreal y falaz todo cálculo para la determinación de lo que sea común o general, en tanto que todo cálculo de suma de voluntades se refiere a elecciones o declaraciones de voluntad personales, sobre asuntos concretos, dentro de un reducido contexto y sobre circunstancias, hechos, situaciones y realidades, que ya forman parte del pasado en el momento de la realización del cómputo, y que por tanto han variado ostensiblemente y volverán a hacerlo en un futuro. 4. Se denuncia el peligro para la libertad y dignidad de la persona, que conllevan las justificaciones basadas en el interés general y en el bien común, en tanto que son susceptibles de las más variadas y arbitrarias interpretaciones. 5. Se declara la irrelevancia jurídica de las alegaciones, y la nulidad radical o de pleno derecho de las disposiciones, fundamentadas en el bien común o en el interés general, declarándose a su vez, unas y otras, como constitutivas de un acto de arbitrariedad, contrario a los más elementales principios de estricta justicia. Con lo cual se termina la presente, acordando su señoría queden los autos sobre la mesa, para dictar la resolución que proceda, y leída el acta, firman los asistentes con su señoría y conmigo. Ante mí el secretario, que doy fe. Vive Dios, que la soberbia de los que pretenden pesar las almas en una balanza de carnicero, no conoce límites bajo este cielo plomizo. Me hallo aquí, en los riscos de las urdes, ajustándome el herreruelo de lana ruda mientras el viento de la sierra me corta el aliento. Camino sobre estas lajas de pizarra que parecen escupir el frío de los siglos, sintiendo como mis botas resbalan en el barro de una geografía que se niega a ser medida. Me detengo ante un muro de piedra seca, una pirca levantada por manos anónimas, y procedo a emitir este dictamen desde la ciencia del conocimiento. Observad el artículo 7 de este cuerpo legal. Es un aviso de naufragio para los geómetras del mando. Desde la gnoseología, os digo que el entendimiento humano es una luz precaria, capaz de iluminar el rincón donde habita, pero ciega ante la inmensidad de lo que llaman bien común. El artículo 7 acierta al declarar que el interés general es un concepto indeterminado, es un fantasma gnoseológico. La mente humana, finita y limitada, no posee la capacidad de procesar el elenco difuso de infinitas necesidades, deseos y juicios de valor que bullen en cada persona natural. Quien afirma conocer el bien de todos, en realidad está confesando que ignora el bien de cada uno. Si el mando dice que sabe lo que al pueblo conviene, es que el mando su propia ignorancia no detiene. Que el bien de la suma es cuenta de olvido, si el pan del vecino es por ley sustraído. El cálculo para determinar lo común es una falacia de tiempo. Todo cómputo de voluntades es un retrato de muertos, se basa en declaraciones de un pasado que ya se ha ido. En el instante en que el escribano termina de sumar los votos en la plaza, la realidad de los hechos ya ha variado ostensiblemente. El albedrío es un flujo constante, una marea que no se deja encerrar en las cifras de un legajo. Pretender que una mayoría de hoy dicte la necesidad de mañana es intentar clavar un dardo en el humo. La información necesaria para coordinar una sociedad no está en un solo despacho, sino dispersa en las mentes de quienes pisan la tierra. Considerad el ejemplo rústico de las merindades y las comunidades de tierra y villa, o de esta misma comarca de las Urdes. Imaginad a un vecino que, por uso inmemorial, lleva sus cabras a los pastos comunales para completar el escaso sustento de su prole. Llega entonces un veedor de la corte con un bando de desamortización y expropiación firmado por Mendizábal o Madoz. Dice que, por el interés general de la hacienda, esos montes serán vendidos en pública subasta a precio de saldo. El veedor suma reales y calcula una utilidad general para el reino. Pero su mente ignora que, al robar el comunal, está condenando a los vecinos de la comarca a una trágica pobreza. El cálculo del veedor es ciego ante la utilidad real de cada alma. Su bien común es solo un acto de arbitrariedad que destruye el orden espontáneo de la vida. Lo que la mayoría hoy ha votado, no es pacto de sangre ni trato sellado. Que el mando es carga de naturaleza privada, y en la persona está la gloria guardada.
El dirigente no puede poseer una razón superior capaz de diseñar el bienestar colectivo. El constructivista que sostiene tal engaño intenta controlar una variable incomputable, la complejidad infinita de la acción humana libre. Pretende que su diseño de bien común puede sustituir al descubrimiento del derecho que nace del trato libre y pacífico. Esta arquitectura constructivista está condenada al fracaso porque busca imponer una medida estática a una realidad que es albedrío puro. El que invoca el interés general para pisotear la propiedad o el albedrío no es un sabio, sino un usurpador de la autoridad del saber que solo pertenece a Dios. Quien pone la losa sin ver el camino, se pierde en la bruma de un mal destino. Que el derecho es del hombre y su propia heredad, y el mando una carga sin autoridad. Me levanto de esta piedra, señalando con mi dedo hacia las alquerías que se pierden en la niebla. El artículo 7 es el valladar que protege a la persona física del chivo expiatorio de la estadística. Solo donde se reconoce la nulidad radical de las disposiciones basadas en el bien común, puede el hombre habitar su propia dignidad sin el permiso de un agrimensor de almas. El interés general es la trampa gnoseológica del mando, solo donde se reconoce su imposibilidad de medida, puede la persona natural habitar un derecho, que no sea un cálculo de su propia servidumbre. Vive Dios, que el silencio de estas aulas vacías de la Universidad de Gandía grita más que los vítores en la Plaza de Oriente. Me hallo aquí, caminando sobre las losas frías de este centro que un día fue corazón del saber jesuítico. Recojo un tintero quebrado del suelo, resto de la prisa y el despojo, y me detengo ante un estante desguarnecido de sus libros para emitir este dictamen histórico sobre el artículo 7, el cual no es sino la síntesis de una sabiduría que pretendieron enterrar con el destierro de mis maestros. El silencio de estas aulas vacías de la Universidad de Gandía pesa más que el oro robado a las comunidades de Castilla. Me hallo aquí, caminando entre las sombras de los claustros que un día albergaron a los maestros de la compañía, principales traidores del saber tardoescolástico, que ponía límite al absolutismo monárquico, expulsados con la excusa del motín de Esquilache, para introducir en las venas del solar patrio las enseñanzas regalistas de Bossuet. El artículo 7 hunde sus raíces en la crítica más feroz al absolutismo ilustrado que hoy llamaríamos constructivismo. La declaración de que el interés general es un concepto indeterminado e imposible de medir encuentra su cimiento en la obra de Juan de Mariana. En su tratado de Rege et Regis Institutione, Mariana advertía que el mando no puede disponer de la vida y la hacienda del natural, bajo la pretensión de una utilidad colectiva que solo el monarca define. Para la tradición escolástica, el derecho no es un cálculo de beneficios estatales, sino un valladar de justicia material. Este artículo 7 restaura el muro que Mariana y Suárez alzaron frente al rey. Si el mando no puede medir el bien, no puede invocarlo para lesionar la propiedad. El constructivista que sostiene tal engaño intenta controlar una variable inmanejable, la vida misma. Pretender que un diseño de bien común puede sustituir al descubrimiento del derecho es una soberbia que solo conduce al desierto de almas que hoy contemplamos en esta Gandía despojada. El artículo 7 soporta igualmente la tesis de la soberanía inmanente de la persona, defendida por Francisco de Vitoria. Si el interés general no se puede medir, entonces no puede servir de título para la transferencia de poder. Vitoria enseñaba que el derecho, ius, precede a la norma y que la comunidad política es una unión de personas con albedrío, no un ser místico con voluntad propia. Por tanto, sumar voluntades sobre hechos que ya forman parte del pasado es, como dice el artículo 7, una falacia temporal. La justicia debe ser real y presente, no una estadística de lo que ya no es. La herencia de Francisco Suárez y su Defensio Fidei resuena en la nulidad radical, que el artículo 7 otorga a las disposiciones fundamentadas en el bien común. Suárez establecía que el poder delegado en el gobernante es siempre condicional. Si el mando invoca una abstracción para pisotear el derecho natural, pierde su ánima y el vínculo se quiebra. Lo que este artículo 7 realiza es un levantamiento del velo semántico. Despoja al poder de su coartada gnoseológica, para devolver a la persona natural su condición de única propietaria de su soberanía y de su juicio de valor. El destierro de estas tesis de Mariana y Suárez dejó a nuestra España en un vacío de límites al mando, permitiendo que la voluntad del rey, y luego la del Estado, se vistiera con los ropajes del interés general para saquear los comunales y el albedrío. Este artículo es el acta de regreso de esa tradición sepultada,
el muro de granito que la razón alza frente al capricho de los que pretenden legislar sobre lo inabarcable. Al afirmar que la mente humana es incapaz de tomar decisiones sobre un elenco difuso de proposiciones sociales, el artículo 7 se abraza a la gnoseología de David Hume. El filósofo escocés denunció la soberbia de quienes creen poseer una razón superior capaz de diseñar el bienestar de 1000 almas. Hume sostenía que la obediencia nace del hábito y la utilidad, pero que el interés general es a menudo una abstracción gnoseológica, un fantasma que los gobernantes invocan, para ocultar su propia ignorancia sobre las necesidades reales de cada persona física. El artículo 7 se fundamenta en la advertencia de Frédéric Bastiat sobre lo que se ve y lo que no se ve. El legislador que invoca el bien común suele mirar solo el efecto inmediato de su bando, pero es incapaz de medir las consecuencias ocultas que su arbitrariedad derrama sobre la persona natural. Para Bastiat, el interés general es a menudo la máscara de un despojo legalizado. La denuncia del artículo 7 contra el cálculo de suma de voluntades encuentra su eco en la obra de Ludwig von Mises. Sin la valoración subjetiva de cada individuo en el mercado de la vida, el cálculo económico y social es imposible. Sumar voluntades pasadas para dictar el futuro es un ejercicio de nigromancia estadística. La denuncia del peligro que conllevan las justificaciones basadas en el bien común conecta directamente con la crítica de Friedrich Hayek al racionalismo constructivista. Hayek demostró que la información necesaria para coordinar la vida en sociedad está dispersa en las mentes de todos los individuos y que ningún organismo centralizado puede capturarla sin cometer un acto de arbitrariedad. Al reconocer la imposibilidad de la mente humana para decidir sobre proposiciones tan difusas, el texto se alinea con la teoría de los fenómenos complejos de Hayek. El historiador debe recordar que la sociedad es un orden espontáneo de tal complejidad que ninguna mente, por soberana que se crea, puede poseer la información dispersa en millones de almas. Intentar medir lo común es, como diría Jesús Huerta de Soto, ignorar que el conocimiento es subjetivo, práctico y esencialmente inabarcable para el gobernante. El agujero informativo del mando convierte todo cálculo en una falacia presuntuosa. El artículo 7, al declarar la irrelevancia jurídica de tales alegaciones, formaliza la advertencia de Hayek sobre la fatal arrogancia del legislador, que pretende sustituir el orden espontáneo por un diseño de laboratorio. Y no olvidemos la advertencia de James Buchanan y Jeffrey Brennan sobre la política sin romances. Nos recuerda que el legislador no es un ángel del bien común, sino un hombre con intereses propios que usa conceptos indeterminados para justificar su expansión. La voluntad general es, para la escuela de la elección pública, un mito romántico usado para encubrir la arbitrariedad. El artículo 7 es el acta de defunción del absolutismo que pretende que el número sane el vicio de la injusticia. Solo reconociendo que el bien común no es medible, puede el hombre habitar su propia dignidad sin el permiso de un agrimensor del Estado. El interés general es el eufemismo del cadalso. Solo donde se reconoce la nulidad de las disposiciones basadas en el cálculo político, puede la persona natural habitar un suelo que no esté abonado con la injusticia. ¿Acaso creéis que la justicia puede pesarse en la misma balanza que el trigo, o que el derecho nace del capricho de un corregidor que invoca la utilidad de la villa para despojar al hombre de su heredad? Me hallo caminando sobre las losas de la plaza de la provincia, ajustándome la opalanda de paño grueso mientras el eco de mis pasos resuena contra los muros de la cárcel de corte. Mis botas golpean la piedra con vehemencia, pues el alma se me enciende, al ver cómo los hombres pretenden elevar castillos de naipes jurídicos sobre el abismo de la mentira del cálculo social. Me detengo un instante, protegiéndome del ruido de los carromatos que vaman en derredor. Aquella tarde de marzo de 1766, Madrid no olía a primavera, sino a pólvora y a pan caro. Imagina la escena. El marqués de Esquilache, con esa lógica tan propia del despotismo ilustrado, había decretado que los madrileños debían recortar sus capas y recoger sus sombreros de ala ancha bajo el pretexto de la seguridad pública. Para el ministro, el embozo era el escondite del criminal; para el pueblo, era su identidad y su último reducto de privacidad frente al mando. Los alguaciles, armados con tijeras y arrogancia, se apostaban en las esquinas para podar a todo aquel que no vistiera a la moda francesa, convirtiendo el acto de vestirse en un campo de batalla legal. El estallido final se produjo cuando un oficial le dio el alto a un madrileño,
que caminaba con su capa larga y su chambergo desafiante, al recibir la orden de quitarse el sombrero y someterse a la costura forzosa del Estado. El ciudadano no bajó la cabeza, sino que soltó aquel legendario «no me da la gana», que ha quedado grabado como el grito gnosológico de la persona natural frente a la lex arbitraria. Ese simple rechazo fue la chispa que incendió la plaza de la provincia. La gente, harta de que se legislara sobre sus cuerpos y su sustento, se lanzó a la calle al grito de «Viva España y muera Esquilache», obligando al rey Carlos III a huir hacia Aranjuez, y demostrando que ni el mármol de los palacios puede contener la voluntad de un pueblo que decide dejar de ser administrado. Me hundo en un estado de honda concentración y análisis para explicaros cómo lo dispuesto en el artículo 7 no es un mero adorno doctrinal, sino el ácido que disuelve toda la soberbia del articulado posterior. Lo primero que debéis comprender es que el artículo 7 actúa como la clave de bóveda, que sostiene la integridad de los fundamentos del libro primero, al declarar que el interés general y el bien común son conceptos inmedibles e irrelevantes jurídicamente. Este precepto infecta de invalidez preventiva a cualquier norma de organización contenida en el libro segundo, que pretenda justificarse en tales abstracciones. La jerarquía establecida en el artículo 51.2 primero otorga a este artículo 7 una primacía absoluta sobre el resto del orden constitucional. Esto significa que, para el juez, no existe fin político que pueda sanar la nulidad de un acto de mando que lesione la dignidad o el albedrío de la persona natural. El impacto de este artículo se traslada directamente a la interpretación de la potestad legislativa. Según el artículo 24.2, la ley no es de por sí el derecho, sino un instrumento para descubrirlo. Si el legislador invoca el bien común para dictar una norma, el artículo 7.5 obliga al juez a declarar su nulidad radical por constituir un acto de arbitrariedad. Esta prohibición se integra con el artículo 24.4, que proscribe anteponer los criterios de oportunidad, que no son sino la máscara del interés general, a los de estricta justicia. Por tanto, todo el procedimiento para la elaboración de las leyes regulado en los artículos 191 a 197 queda encadenado a la verdad de que no existe una voluntad general, capaz de crear derecho por sí misma. Asimismo, la negación del cálculo de suma de voluntades en el artículo 7.3 afecta profundamente a la naturaleza de la soberanía. Si el interés común es inalcanzable para la mente humana, entonces la soberanía no puede ser popular ni nacional en sentido abstracto. El artículo 31.1 confirma esta hermenéutica, al disponer que la soberanía pertenece única y exclusivamente a la persona natural. El efecto es devastador para la organización política del libro segundo. Los dirigentes no representan a la comunidad en la búsqueda de un bien general, sino que son, por mandato del artículo 12.1, meros apoderados para la gestión de bienes ajenos. En el ámbito de las normas de organización, el artículo 7 impone una servidumbre absoluta a favor de lo jurídico. El artículo 21.2 establece que las normas jurídicas regirán siempre por encima de las de organización. Como el interés general es irrelevante jurídicamente, artículo 7.5, ninguna norma estatutaria o de ordenamiento administrativo puede invocarlo para restringir un derecho preexistente. Esta distinción, reforzada por el artículo 23, reduce a la administración a un papel finalista y servil, cuya validez fenece en el instante en que pretende actuar bajo el pretexto del bien común, para invadir la esfera de la acción humana libre. La protección de los derechos fundamentales también queda blindada por este ácido disolvente de ficciones. El artículo 66.3 dispone que los derechos naturales son previos, y que prevalecen sobre los derechos de participación política. Al eliminar la posibilidad de alegar el interés general para modular estos derechos, el artículo 7 impide que la salud pública o el bienestar nacional se conviertan en títulos de intervención. Por ejemplo, en materia de integridad corporal, el artículo 70.2 prohíbe forzar tratamientos médicos, y la prohibición de alegar el bien común impide que se use el cálculo de probabilidades colectivas para anular el consentimiento individual. Incluso en la esfera de la financiación y los bienes nacionales, el impacto es total. El artículo 47.1 confiere la potestad reglamentaria sobre los elementos comunes a los órganos de dirección política, pero siempre sujeta a la estricta justicia. Como el bien común es inmedible, artículo 7.2,
El gestor no puede decidir arbitrariamente el destino del tesoro basándose en su propia visión de la utilidad social. El sistema tributario único del artículo 47 bis es el valladar físico que impide que el mando invoque el interés general para expoliar la renta de los españoles más allá del límite proporcional del 5%. El deber de auxilio, regulado en el capítulo 9 del libro primero, también se ve regido por esta imposibilidad nosológica. El artículo 115 impone obligaciones a los dirigentes, pero el artículo 117 prohíbe la intermediación de personas jurídicas en la prestación de este auxilio. Al no existir un bien común que el Estado pueda administrar discrecionalmente, el auxilio debe ir directamente a las personas físicas. El artículo 7 impide que el mando convierta la fraternidad nacional en una red de vasallaje estatal, bajo el pretexto de una gestión general de la miseria. Finalmente, el Poder Judicial se convierte en el guardián de esta nulidad radical. El artículo 202.1 obliga a los jueces a controlar no solo la legalidad de la actuación administrativa, sino el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Si el fin alegado es el bien común, el juez está obligado por el artículo 7.5 a declarar la irrelevancia de tal alegación. Esta instrucción vincula a todos los órganos jurisdiccionales, desde la jurisdicción penal hasta la de garantías, significando que el rito judicial es el único proceso capaz de levantar el velo de la arbitrariedad política, para restaurar el derecho en su pureza natural. Me levanto del atril imaginario que la bruma de Madrid ha dibujado ante mí, señalando con el dedo hacia el Palacio de Oriente. La historia nos enseña que el derecho no se inventa en los comicios, sumando voluntades pasadas, sino que se descubre en la paz de las vidas que, al abrigo del artículo 7, habitan su propia soberanía sin el permiso de un agrimensor del mando. Toda la estructura de esta Constitución, desde sus cimientos hasta su última enmienda, está diseñada para que la mentira de lo común nunca más pueda servir de patíbulo para la persona natural.